Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlán, Las lecciones de Don Juan. Introducción. El sábado 22 de mayo de 1971 fui a Sonora, México, para ver a Don Juan Matus, un brujo yaqui con quien tenía contacto desde 1961. Pensé que mi visita de ese día no iba a ser nada distinta de las veintenas de veces que había ido a verlo en los 10 años que llevaba como aprendiz suyo. Sin embargo, los hechos que tuvieron lugar ese día y el siguiente fueron decisivos para mí. En dicha ocasión mi aprendizaje llegó a su etapa final. Ya he presentado el caso de mi aprendizaje en 2 obras anteriores, Las enseñanzas de Don Juan y Una realidad aparte. Mi suposición básica en ambos libros ha sido que los puntos de coyuntura en aprender brujería eran los estados de realidad no ordinaria producidos por la ingestión de plantas psicotrópicas. En este aspecto, Don Juan era experto en el uso de 3 plantas: Datura inoxia, comúnmente conocida como toloache; Lopopora williamsi, conocida como peyote; y un hongo alucinógeno del género psilocibe. Mi percepción del mundo a través de los efectos de estos psicotrópicos había sido tan extraña e impresionante que me vi forzado a asumir que tales estados eran la única vía para comunicar y aprender lo que Don Juan trataba de enseñarme. Tal suposición era errónea. Con el propósito de evitar cualquier mala interpretación relativa a mi trabajo con Don Juan, me gustaría clarificar en este punto los aspectos siguientes. Hasta ahora, no he hecho el menor intento de colocar a Don Juan en un determinado medio cultural. El hecho de que él se considere indio yaqui no significa que su conocimiento de la brujería se conozca o se practique entre los yaquis en general. Todas las conversaciones que Don Juan y yo tuvimos a lo largo del aprendizaje fueron en español, y solo gracias a su dominio completo de dicho idioma pude obtener explicaciones complejas de su sistema de creencias. He observado la práctica de llamar brujería a ese sistema, y también la de referirme a Don Juan como brujo, porque estas son las categorías empleadas por él mismo. Como pude escribir la mayoría de lo que se dijo al principiar el aprendizaje y todo lo que se dijo en fases posteriores, reuní voluminosas notas de campo para hacerlas legibles, conservando a la vez la unidad dramática de las enseñanzas de Don Juan. He tenido que reducirlas, pero lo que he eliminado es, creo, marginal a los puntos que deseo plantear. En el caso de mi trabajo con Don Juan, he limitado mis esfuerzos exclusivamente a verlo como brujo y a adquirir membresía en su conocimiento. Con el fin de presentar mi argumento, debo antes explicar la premisa básica de la brujería según Don Juan me la presentó. Dijo que para un brujo el mundo de la vida cotidiana no es real ni está allí, como nosotros creemos. Para un brujo, la realidad o el mundo que todos conocemos es solamente una descripción. Para validar esta premisa, Don Juan hizo todo posible por llevarme a una convicción genuina de lo que mi mente consideraba el mundo inmediato. Era solo una descripción del mundo, una descripción de que me había inculcado desde el momento en que nací. Me señaló que todo el que entra en contacto con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo, hasta el momento en que el niño es capaz de percibir el mundo según se lo describen. De acuerdo con Don Juan, no guardamos recuerdo de aquel momento portentoso, simplemente porque ninguno de nosotros podía haber tenido ningún punto de referencia para compararlo con cualquier otra cosa. Sin embargo, desde ese momento el niño es un miembro, conoce la descripción del mundo y su membresía, supongo, se hace definitiva cuando él mismo es capaz de llevar a cabo todas las interpretaciones perceptuales adecuadas que validan dicha descripción ajustándose a ella. Para Don Juan,
pues la realidad de nuestra vida diaria consiste en un fluir interminable de interpretaciones perceptuales que nosotros, como individuos que comparten una membresía específica, hemos aprendido a realizar en común. La idea de que las interpretaciones perceptuales que configuran el mundo tienen un fluir es congruente con el hecho de que corren sin interrupción y rara vez o nunca se ponen en tela de juicio. De hecho, la realidad del mundo que conocemos se da a tal grado por sentada que la premisa básica de la brujería, la de que nuestra realidad es apenas una de muchas descripciones, difícilmente podría tomarse como una proposición seria. Afortunadamente, en el caso de mi aprendizaje, a don Juan no le preocupaba en absoluto el que yo pudiese o no tomar en serio su proposición y pudiese o no tomar en serio su posición y procedió a dilucidar sus planteamientos pese a mi posición, mi incredulidad y mi incapacidad de comprender lo que decía. Así como maestro de brujería, don Juan trató de describirme el mundo desde la primera vez que hablamos. Mi dificultad para asir sus conceptos y sus métodos derivaba del hecho de que las unidades de su descripción eran ajenas e incomprensibles con las de la mía propia. Su argumento era que me estaba enseñando a ver, cosa distinta de solamente mirar, que parar el mundo era el primer paso para ver. Durante años, la idea de parar el mundo fue para mí una metáfora crítica que en realidad nada significaba. Solo durante una conversación informal ocurrida hacia el final de mi aprendizaje, llegué a advertir por entero su amplitud e importancia como una de las proposiciones principales en el conocimiento de don Juan. Él y yo habíamos estado hablando de diversas cosas en forma reposada, sin estructura. Le conté el dilema de un amigo mío con su hijo de 9 años, el niño que había estado viviendo con la madre durante los 4 años anteriores. Vivía entonces con un amigo y el problema era qué hacer con él. Según mi amigo, el niño era un inadaptado en la escuela sin concentración y no se interesaba en nada. Era dado a berrinches, a conducta destructiva y a escaparse de la casa. Menudo problema se carga tu amigo, dijo don Juan riendo. Quise seguirle contando todas las cosas terribles que el niño hacía, pero me interrumpió. No hay necesidad de decir más sobre ese pobre niñito, dijo. No hay necesidad de que tú o yo pensemos de sus acciones de un modo o del otro. Su actitud fue abrupta y su tono firme, pero luego sonrió. ¿Qué puede hacer mi amigo?, pregunté. Lo peor que puede hacer es forzar al niño a estar de acuerdo con él, dijo don Juan. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que el padre no debe pegarle ni asustarlo cuando no se porta como él quiere. ¿Cómo va a enseñarle algo si no es firme con él? Tu amigo debería dejar que otra gente le pegara al niño. No puede dejar que una persona ajena toque a su niño, dije, sorprendido de la sugerencia. Don Juan pareció disfrutar mi reacción y soltó una risita. Tu amigo no es guerrero, dijo. Si lo fuera, sabría que no puede hacerse nada peor que enfrentar sin más ni más a los seres humanos. ¿Qué hace un guerrero, don Juan? Un guerrero procede con estrategia. Sigo sin entender qué quiere usted decir. Quiero decir que si tu amigo fuera guerrero, ayudaría a su niño a parar el mundo. ¿Cómo puede hacerlo? Necesitaría poder personal, necesitaría ser brujo, pero no lo es. En tal caso debe usar medios comunes y corrientes para ayudar a su hijo a cambiar su idea del mundo. No es parar el mundo, pero de todos modos da resultado. Le pedí explicar sus aseveraciones. Yo, en lugar de tu amigo, dijo don Juan, empezaría por pagarle a alguien para que le diera sus nalgadas al muchacho.
Iría a los arrabales y me arreglaría con el nombre más feo que pudiera hallar para asustar a un niñito. No, nada más para asustar a un niñito, idiota. Hay que parar a ese escuincle, y los golpes que le dé su padre no servirán de nada. Si queremos parar a nuestros semejantes, siempre hay que estar fuera del círculo que los oprime. En esa forma se puede dirigir la presión. La idea era absurda, pero de algún modo me atraía. Don Juan descansaba la barbilla en la palma de la mano izquierda. Tenía el brazo izquierdo contra el pecho, apoyado en un cajón de madera que servía como una mesa baja. Sus ojos estaban cerrados, pero se movían. Sentí que me miraban a través de los párpados. La idea me espantó. Dígame qué más debería hacer mi amigo con su niño, dije. Dile que vaya a los arrabales y escoja con mucho cuidado al tipo más feo que pueda, prosiguió él. Dile que consiga uno joven, uno al que todavía le quede algo de fuerza. Don Juan delineó entonces una extraña estrategia. Yo debía instruir a mi amigo para que hiciera que el hombre lo siguiese o lo esperara en un sitio donde fuera ir con su hijo. El hombre, en respuesta a una seña convenida, dada después de cualquier comportamiento objetable por parte del pequeño, debía saltar de algún escondite, agarrar al niño y darle una soberana tunda. Después de que el hombre lo asuste, tu amigo debe ayudar al niño a recobrar la confianza en cualquier forma que pueda. Si sigue este procedimiento 3 o 4 veces, te aseguro que el niño cambiará su sentir con respecto a todo, cambiará su idea del mundo. ¿Y si el susto le hace daño? El susto nunca daña a nadie. Lo que daña el espíritu es tener siempre encima a alguien que te pegue y te diga qué hacer y qué no hacer. Cuando el niño esté más contenido, debes decir a tu amigo que haga una última cosa por él. Debe hallar el modo de dar con un niño muerto, quizá en un hospital o en un consultorio de un doctor. Debe llevar allí a su hijo y enseñarle el niño muerto. Debe hacerlo tocar el cadáver una vez con la mano izquierda, en cualquier lugar menos en la barriga. Cuando el niño haga eso, quedará renovado. El mundo nunca será ya el mismo para él. Me di cuenta entonces de que a través de los años de nuestra relación, don Juan había estado usando conmigo, aunque en una escala diferente, la misma táctica que sugería para el hijo de mi amigo. Le pregunté al respecto. Dijo que todo el tiempo había estado tratando de enseñarme a parar el mundo. Todavía no lo paras, dijo sonriendo. Parece que nada da resultado, porque eres muy terco, pero si fueras menos terco, probablemente ya habrías parado el mundo con cualquiera de las técnicas que te he enseñado. ¿Qué técnicas, don Juan? Todo lo que te he dicho era una técnica para parar el mundo. Pocos meses después de aquella conversación, don Juan logró lo que se había propuesto, enseñarme a parar el mundo. Ese monumental hecho de mi vida me obligó a examinar en detalle mi trabajo de 10 años. Se me hizo evidente que mi suposición original con respecto al papel de las plantas psicotrópicas era erróneo. Tales plantas no eran la faceta esencial en la descripción del mundo usada por el brujo, sino únicamente una ayuda para aglutinar, por así decirlo, partes de la descripción que yo había sido incapaz de percibir de otra manera. Mi insistencia en adherirme a mi versión anormal de la realidad me hacía casi sordo y ciego a los objetivos de don Juan. Por tanto, fue solo mi carencia de sensibilidad lo que propició el uso a los alucinógenos. Al revisar la totalidad de mis notas de campo, advertí que don Juan me había dado la parte principal de la nueva descripción al principio mismo de nuestras relaciones.
en lo que llamaba técnicas de parar el mundo. En mis obras anteriores descarté esas partes de mis notas porque no se referían al uso de plantas psicotrópicas. Ahora las he reinstaurado en el panorama total de las enseñanzas de Don Juan y abarcan los primeros 17 capítulos de esta obra. Los últimos 3 capítulos son las notas de campo relativas a los eventos que culminaron cuando logré parar el mundo. Resumiendo, puedo decir que cuando inicié el aprendizaje había otra realidad, es decir, había una descripción del mundo correspondiente a la brujería que yo no conocía. Don Juan, como brujo y maestro, me enseñó esa descripción, el aprendizaje que atravesé a lo largo de 10 años consistía, por tanto, en instaurar esa realidad desconocida por medio del desarrollo de su descripción, añadiendo partes cada vez más complejas conforme yo progresaba. La conclusión del aprendizaje significó que yo había aprendido en forma convincente y auténtica una nueva descripción del mundo, y así había obtenido la capacidad de deducir una nueva percepción de las cosas que encajaba con su nueva descripción. En otras palabras, había obtenido membresía. Don Juan declaraba que para llegar a ver, primero era necesario parar el mundo. La frase parar el mundo era en realidad una buena expresión de ciertos estados de conciencia en los cuales la realidad de la vida cotidiana se altera porque el fluir de la interpretación que por lo común corre ininterrumpido ha sido detenido por un conjunto de circunstancias ajenas a dicho fluir. En mi caso, el conjunto de circunstancias ajeno a mi fluir normal interpretaciones fue la descripción que la brujería hace del mundo. El requisito previo que don Juan ponía, parar el mundo, era uno debía estar convencido. En otras palabras, había que aprender la nueva descripción en un sentido total, con el propósito de enfrentarla con la vieja y en tal forma romper la certeza dogmática, compartida por todos nosotros, de que la validez de nuestras percepciones o nuestra realidad del mundo se encuentra más allá de toda duda. Después de parar el mundo, el siguiente paso fue ver. Con eso, don Juan se refería a lo que me gustaría categorizar como responder a los estímulos perceptuales de un mundo fuera de la descripción que hemos aprendido a llamar realidad. Mi argumento es que todos estos pasos solo pueden comprenderse en términos de la descripción a la cual pertenecen, y como es una descripción que don Juan luchó por darme desde el principio, debo dejar que sus enseñanzas sean la única fuente de acceso a ella. Así pues, he dejado que las palabras de don Juan hable por sí misma.